Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Si hay algo que quedó muy claro después de todo lo que vimos en Wano, es que el mundo de los sombreros de paja cambió para siempre. No solo por la victoria que lograron, sino porque por primera vez pudimos ver a cada uno de ellos al límite de sus capacidades, enfrentando enemigos que hasta entonces parecían inalcanzables. Quizás ahora sea el momento en que podamos, con más precisión, pensar en cómo sería un ranking de poder dentro de la propia tripulación, pero siempre recordando que esto es una construcción, que esos niveles no son definitivos, porque en One Piece el crecimiento es orgánico, a veces impredecible. Aún así, creo que después del capítulo 1057, cuando vemos el cierre de la saga de Wano, se hace muy difícil ignorar que existen escalones distintos entre ellos, y hoy veremos a los sombreros de paja actuales clasificados por nivel de poder. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Empezando desde la cima, es obvio que Luffy está en un nivel completamente aislado, no solo porque despertó su Gear 5 en el capítulo 1044, convirtiéndose en usuario del poder llamado Ito Hito no Mi, modelo Nika, sino porque literalmente rompió la barrera que separaba a los emperadores del resto de los piratas. Lo que vimos en su lucha contra Kaido en el capítulo 1049 no fue solo fuerza bruta, fue la materialización de una libertad absoluta, algo que trasciende la técnica. Cuando Luffy sonríe incluso en medio de los golpes, recibiendo castigos que habrían hecho rendirse a cualquiera, no solo está resistiendo, está imponiendo su voluntad de vivir, de reír, de ser libre. Y Kaido, quien probablemente sea el ser más resistente que haya aparecido, reconoció eso no con palabras, sino con hechos. Cayó, mientras Luffy permaneció en pie. Creo que quizás nunca haya sido tan claro que Luffy es de hecho la personificación de la libertad. Y ahora con el Gear 5, su elasticidad ya no es solo física, es simbólica. Distorsiona la realidad, transforma rayos en juguetes, sonríe donde nadie más tendría fuerzas para hacerlo. Y eso no es solo resistencia física, es voluntad pura. Y eso lo coloca en un nivel de poder que tal vez muy pocos en el mundo puedan alcanzar. Justo debajo de Luffy colocaría a Zoro, pero no al Zoro que enfrentaba enemigos poderosos solo con técnica. Hablo del Zoro que, en el capítulo 1036, derrotó a King, el brazo derecho de Kaido, alguien que hasta entonces parecía invencible. Y lo más impresionante es que Zoro ganó utilizando a Enma, una espada que exige no solo fuerza, sino control absoluto sobre el propio Haki. Zoro no solo tuvo que vencer a King, sino también dominar a Enma, que por sí sola es una entidad hambrienta de energía vital. Todo esto mientras cargaba con el peso de la promesa de proteger los sueños de Luffy. Y tal vez lo más impactante es que durante esa lucha, Zoro tuvo destellos de la presencia del rey, ese tipo de haki que solo los más determinados e imponentes poseen. Así que creo que ahora él ya no es solo un espadachín, es un monstruo, en el sentido más puro de la palabra. En tercer lugar, Sanji. Quizás alguien piense que sería más justo ponerlo empatado con Zoro, pero aún veo una pequeña diferencia, no por falta de fuerza, sino porque el propio Sanji todavía se está adaptando a lo que se ha convertido. En el capítulo 1035, cuando derrota a Queen, su transformación se hace explícita. El despertar de las modificaciones genéticas realizadas por Yerma cambió su cuerpo. Sanji ahora es alguien que se regenera, que resiste impactos que antes lo habrían destrozado, que genera calor suficiente para incendiar el aire, y aún así, no perdió quién es. Luchó contra Queen sin usar armas, sin recurrir a venenos ni trucos. Luchó como Sanji, a su manera. Tal vez, con el tiempo, alcance un nivel igual o incluso superior al de Zoro, pero en este momento creo que todavía está en proceso de aceptación de su nuevo yo. Después de Sanji, creo que sería justo poner a Jinbe, el ex Shichibukai, que se unió definitivamente a la tripulación en Wano. En el capítulo 977, Jinbe es un veterano de batallas. Ha enfrentado almirantes, sobrevivido a Impel Down, navegado por los mares más peligrosos y aún así ha mantenido intacto su sentido del honor. Durante Wano, en el capítulo 1018, enfrenta a Who's Who, un ex agente del CP9, que no es un adversario cualquiera. Y lo impresionante es que Jinbe gana no solo por su fuerza física descomunal, sino por su dominio absoluto del karate yojin y del haki.
Quizás la diferencia entre él y Sanji o Zoro sea la versatilidad. Jinbe es un luchador increíble, pero su enfoque principal está en la defensa y la protección. Es ese tipo de escudo que sabes que aguantará la primera línea cuando todo parezca derrumbarse. A continuación, creo que Nico Robin merece este reconocimiento. Después de todo lo que vimos en el capítulo 1021, cuando revela la forma demonio Fleur, es imposible ignorar que Robin dejó de ser una estratega de apoyo para convertirse en una combatiente letal. Enfrentó sola a Black Maria, una adversaria que combinaba fuerza física con trampas psicológicas, y salió victoriosa no solo con técnica, sino con una evolución clara de su poder. Y quizás lo más simbólico es que su transformación en una criatura demoníaca es la plena aceptación de su historia. Robin ya no tiene miedo de ser llamada demonio. Usa eso a su favor. Y eso, en One Piece, es una victoria mucho mayor que simplemente ganar una pelea. Justo detrás de Robin, creo que sería correcto colocar a Franky. El cyborg, que nunca deja de mejorarse a sí mismo, mostró en el capítulo 1015, al derrotar a Sasaki, que su fuerza bruta combinada con tecnología es algo que pocos pueden enfrentar de igual a igual. Tal vez Franky no tenga el refinamiento del haki como los demás, pero su resistencia y su poder de fuego lo compensan. Es como una muralla ambulante. Y lo más curioso es que Franky sigue siendo ese tipo que mezcla genialidad con locura, creando armas que rozan lo absurdo, pero que funcionan justo cuando más se necesitan. Después de Franky, pondría a Brook. No porque sea esencialmente más débil que Franky, sino porque sus habilidades son mucho más específicas. En el capítulo 1030, vemos que Brook ha evolucionado aún más sus técnicas del alma. Es capaz de enfrentar espíritus, congelar con el toque de su espada y atravesar paredes como si fuera viento. Brook es casi intangible en combate, y eso, dependiendo del enemigo, puede ser una ventaja gigantesca. Tal vez contra seres físicos tenga más dificultades, pero contra enemigos que dependan de habilidades psicológicas o espirituales, Brook es prácticamente un as bajo la manga. A continuación, creo que Nami merece su lugar. Después de Wano, especialmente tras el capítulo 1016, donde finalmente domina a Zeus como parte de su Clima Tact, su nivel de poder dio un salto considerable. Todavía no es una luchadora de fuerza física, pero su poder ofensivo ahora es suficiente para derribar a enemigos de peso, controlando rayos con precisión casi quirúrgica. Y lo más impresionante es que Nami, incluso con todo ese nuevo arsenal, sigue siendo la mente estratégica del grupo en navegación. Tal vez nunca sea la más poderosa en combate directo, pero en el campo de batalla, su inteligencia y su capacidad de alterar el clima pueden cambiar el rumbo de cualquier enfrentamiento. Luego viene Usopp. Creo que Usopp sigue siendo ese personaje que aún carga más potencial que logros en este momento, pero ha evolucionado. En el capítulo 1014, vimos que no solo mantiene su puntería impecable, sino que también ha empezado a usar su creatividad para crear nuevas técnicas. Usopp es de esos que, cuando menos te lo esperas, saca unas bajo la manga. Tal vez todavía le falte ese haki de observación más refinado que sueña con tener, pero creo que, en el momento adecuado, lo despertará por completo. Por último, pero no menos importante, tenemos a Chopper. Creo que Chopper, incluso después de Wano, sigue siendo más un pilar de apoyo que un luchador de primera línea. En el capítulo 1015, logra retener a Queen durante un tiempo usando su forma Monster Point, lo cual ya es un logro impresionante, pero la verdadera fuerza de Chopper reside en su capacidad de curar, de mantener a sus compañeros vivos, de crear vacunas en medio del caos. Él es el corazón de la tripulación, en un sentido literal y simbólico. Y quizá lo más bonito de todo esto es que Chopper nunca dejó de ser aquel pequeño reno que quería ser aceptado. Ahora, es una parte esencial de la familia que encontró. Aunque Luffy esté claramente en un nivel aparte tras el despertar del Gear 5, eso no significa que los demás miembros de la tripulación no tengan potencial para evolucionar aún más. Zoro, por ejemplo, demostró su fuerza al derrotar a King, pero su viaje no ha terminado. Con cada nuevo desafío, se acerca más a la cima de su habilidad como espadachín. Sanji, con sus alteraciones genéticas, ya mostró una gran evolución, pero aún se está adaptando a su nueva forma. Cuando acepte plenamente esta transformación, es posible que su poder iguale o incluso supere al de Zoro. Jinbe es una verdadera fortaleza, pero su estilo de lucha, más defensivo, lo coloca un poco por debajo de los miembros más ofensivos. Sin embargo, su versatilidad y experiencia lo convierten en un pilar importante en el combate. Robin, tras su batalla contra Black Maria,
se ha convertido en una combatiente letal. Su habilidad para manipular las sombras y la aceptación de su propia historia la han transformado en una pieza clave para la tripulación. Franky, con su resistencia y poder tecnológico, es esencial para el equipo, aunque todavía depende de sus invenciones para enfrentar a enemigos más fuertes. Su evolución continúa gracias a su ingenio y fuerza física. Brooke, con su habilidad única de manipular almas, es un as bajo la manga contra enemigos espirituales, pero su debilidad física todavía lo limita en combates directos. Sin embargo, su valor va mucho más allá de la fuerza física. Nami, con Zeus ahora incorporado en su Climatact, dio un gran salto en su poder ofensivo. Su inteligencia y control sobre el clima la convierten en una combatiente estratégica formidable. Usopp y Chopper, aunque con un potencial aún en desarrollo, desempeñan papeles esenciales en el apoyo. Usopp con su creatividad y Chopper con sus habilidades de curación siguen siendo indispensables para la tripulación. Cada uno de los sombreros de paja tiene un papel único y vital, y aunque Luffy sea el líder, el poder colectivo de todos ellos es lo que los convierte en una tripulación imbatible. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!